¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hemos platicado con ustedes de la gentrificación desde diferentes ángulos, cuestionando por supuesto el poder de BlackRock, el poder de Airbnb, el poder de las grandes empresas, las empresas grandotas, como dice el maestro Fernando Buenavad, quienes son las grandes gentrificadoras, el sector inmobiliario en su conjunto, las familias de apellido judío que andan por ahí, los Slim, los Salinas Pliego, todo eso. Pero también en esta discusión, incluso la propia Carles Coffey, así como también otros analistas, tanto hombres como mujeres, han destacado un punto. ¿Qué pasa con los que están en medio? ¿Qué pasa con aquellos y aquellas que no son dueños de departamentos en toda la urbe, que no son dueños de edificios que ponen al servicio de Airbnb, que no tienen 6, 7, 8 departamentos, por ejemplo, y que tienen un departamento y lo ponen para sobrevivir, para tener, y si no sobrevivir, para tener otro recurso en un momento dado? ¿Qué pasa con este sector de la población que ha existido siempre? Eso hay que decirlo y lo hemos comentado aquí. Cuando nosotros criticamos todo este tipo de avance de ricos, hablamos precisamente de las parte de arriba, de los machuchones, diría López Obrador. Pero ¿qué pasa con la otra parte? Voy a platicar de ello con mi querido Horacio Franco, a quien por supuesto saludo con muchísimo gusto. Horacio, ¿cómo estás? Querido, muchísimas gracias por esta invitación y por atender mi petición de charlar contigo sobre este tema que mucho me interesa, nos interesa a todos. Pues tú que fuiste mi vecino aquí en la Condesa, aquí en el hipódromo, pues sabes perfectamente cómo está la situación, cómo ha ido cambiando la colonia, cómo ha ido cambiando la ciudad desde que tenemos gobierno de izquierda y cómo en un momento dado todo ha pasado a formar parte de una, sí, de una gentrificación causada por muchos factores, muchos detonadores que hicieron de esta ciudad una ciudad en muchos sentidos mucho más segura, mucho más turística, mucho más gentrificada, desgraciadamente, y por otro lado también mucho más conflictiva en ciertos sentidos. Pero hay muchas aristas, que ese es el problema. Que si tú, yo creo que si tú lo lees desde un punto de vista de una arista, te sacas una conclusión y te casas con ella. Pero hay otra que también te puedes llegar a casar con ella y sacas otra conclusión. Y así sucesivamente hay muchas conclusiones, como muchos tipos de vida en la Ciudad de México. Oye, empecemos por ahí, por ejemplo, y ya lo adelantaba. ¿Qué pasa con este grupo al que entiendo tú perteneces, de que a final de cuentas dice, nosotros no somos empresas grandotas, nosotros no somos empresas que estén pues con 8 o 9 departamentos, nosotros pues sí, tengo una propiedad, la pongo en renta como quien dice, pero no es cuestión de estar gentrificando como tal en realidad. ¿Qué es lo que pasa qué pasa con este sector de la población en esta discusión? Mira, yo te voy a poner antecedentes sobre mi caso y sobre lo que pasó. Desde hace 40 y tantos años yo vivo de la música. Me cambié aquí a la colonia Hipódromo hace 21 años. Estoy rentando una casa, o sea, pago renta a unos caseros que son maravillosos y que aquí tengo un estudio, tengo mi casa, etcétera, etcétera, que es la casa de todos ustedes. Digo, vivíamos muy bien hasta que llegó el gobierno de López Obrador y en un momento dado el gobierno de López Obrador no apoyó como se nos venía apoyando a las artes, a las bellas artes, que habíamos estado muy apoyadas por gobiernos anteriores. O sea, habíamos tenido, dijéramos, no privilegios, no hablo de Aguilar Camín, de los apapachos, ni nada, al contrario, teníamos mucho más trabajo. Los museos tenían exposiciones itinerantes, los festivales en todo el país tenían una gran difusión y mucha programación con un presupuesto, obviamente. Eso no se lo va a quitar al PRI ni al PAN, nunca nadie, porque lo hicieron. Y desatendieron a las poblaciones originarias, desatendieron a los pobres, etcétera. Yo me casé con la frase de por el bien de todo, primero los pobres. Y entonces, con esa conciencia social que yo tengo, tuve que aceptar que a López Obrador no le iba a dar el presupuesto para apoyar a las artes, a las bellas artes, como antes se apoyaban. No sé si haya sido su propia voluntad, su deseo o lo tuvo que hacer así. Simplemente dije, así es y así está bien. Con eso nos tuvimos que casar todos. Muchos artistas se le voltearon a la yugular a López Obrador por eso y con una justa razón, porque ya no había oportunidades, museos también, gente de la vida cultural, eso lo sabemos todos, ¿ok? Pero yo tuve que, llega la pandemia y nos va peor todavía.
en los primeros años, que en el primer año y medio de López Obrador, ¿no? Llega la pandemia y nos va peor. Ahora sí nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Yo tengo en la oficina que yo tengo para mi carrera, para como flautista, como director, pues dependemos 5 familias, la mía hay 4 más. No les iba a dejar de pagar con la pandemia ni con el poco trabajo que tenía como flautista y como director con el gobierno de López Obrador. Lo acepté, sigo bendiciendo a López Obrador por todo lo que hizo, pero pues yo me tenía que defender, o sea, yo tenía no podía dejar en la calle a estas familias. Y entonces, digo, la mía me bastaba con lo que ganaba yo como maestro, que no me dejaron de pagar, no dejaron pagar becas del FONCA, ni salarios de maestros de Bellas Artes, etcétera. Pero no podía yo pagarle a la gente. Entonces tuve que diversificarme y decir, bueno, voy a poner en renta 2 cuartos de mi casa para Airbnb y voy a tener, pero no me alcanzaba tampoco, entonces tuve que invertir todo lo que yo tenía en comprar unas que me enganché, no las he pagado, debo hasta el cuello todavía, pero unos cuartitos, unos suites chiquititas, apartamentitos chiquititos, que los hicieron para eso precisamente, los construyeron precisamente para eso, y bueno, con eso ya me fui defendiendo, ya fui pagándole a la gente que trabaja para mí, que no las he corrido, que no les deje de pagar ni un solo mes, porque ellos comen y viven de eso. Bueno, así como yo, hay mucha gente que se metió al Airbnb, se metió al Uber también, y fueron pequeños empresarios. Ahora, ¿qué es gentrificación? Gentrificación para mí es el desplazamiento, no nada más de gente, sino de negocios de gente, sino de maneras de vivir de la gente, sino de usos y costumbres de la gente, donde son desplazadas las personas, donde son total y absolutamente puestas fuera de su lugar y descontextualizadas de esto. Hablando de gentrificación, yo considero, por ejemplo, los 7-Eleven, los Oxxos, muchas de las cadenas comerciales gentrificadoras. Si tú vas, por ejemplo, a países como Suiza, donde no permiten solamente más que negocios locales y no negocios de franquicias gringas, pues eso va muy bien. Aquí, por ejemplo, Starbucks gentrifica, obviamente, Oxxo gentrifica, son cadenas transnacionales, pero la Coca-Cola también ha gentrificado, ha desplazado la comida chatarra, ha desplazado y ha gentrificado. O sea, la gentrificación no es una cosa nada más en vivienda, es una manera de cambiar los usos y costumbres y hábitos y precisamente lo autóctono, lo original, la esencia de una cultura o de un país. Bueno, la hemos perdido en la Ciudad de México, yo creo que no al 100%, pero sí nos han ayudado estas empresas, esta cuestión, que es no otra cosa más que el capitalismo, el neoliberalismo terrible, rampante, cada vez peor, ¿no? Que finalmente ya deshumaniza y gentrifica, dijéramos, transforma de una manera total y absolutamente consumista, de una manera que se pierde la esencia de las comunidades. Ahora, eso visto desde un punto de vista? Visto desde otro punto de vista de vecinos, que tú que eres vecino aquí de hace tantos años y no sé si estés de acuerdo con muchos vecinos, que yo no lo puedo constatar porque yo solamente vivo 21 años aquí, pero decían que un poquito antes y después del terremoto del 85, las colonias estas Roma Condesa, Hipódromo Hipódromo Condesa se volvieron muy peligrosas y bastante desoladas y bastante pues territorios bastante conflictivos para la seguridad en los 80s y en los 90s. Y no fue sino hasta que se empezaron a construir los restaurantes que seguramente tú conoces, como por ejemplo los arroces que ya no existe, la garufa, empezaron esos y la crepería de la P en los 90s, que empezó la fondesa famosa, ¿verdad? Empezó no a gentrificar, porque fueron dueños mexicanos esos restaurantes, que empezaron a hacer un poco más la vida, entre comillas, bohemia o lo que tú quieras llamarle, la vida de barrio, etcétera, etcétera. Los supermercados, los tianguis, etcétera, siguen existiendo, siguen teniendo finalmente un cometido pues, de locales comerciales que no gentrificaron en realidad, que simplemente empezaron a enaltecer otra vez la vida de barrio sana de colonias como esta. No fue sino hasta que vieron esto las compañías grandes transnacionales o entonces las grandes empresas, sean transnacionales o sean de mexicanos con mucho dinero, oligarcas mexicanos, tentados como le quieren llamar,
se dieron cuenta del potencial de toda esta zona, bueno, mucho antes de la pandemia, obviamente, y empezaron a ver en todas estas zonas una mina de oro, obviamente, y empezaron a comprar y a derribar casas, y eso no fue nada más en la Condesa, no me dejarán mentir. Polanco, ¿cuántas casas de los 30, 40, 50 maravillosas casas californianas no tumbaron en Polanco para hacer unidades habitacionales o casas, townhouses, como les llaman, de veras para poder albergar a más familias con mucho dinero y en un momento dado también gentrificaron, ¿no? O sea, aprovecharon todo ese nicho de mercado que había, porque era un nicho de mercado muy apetecible, y entonces resulta que fue donde empezó el boom de la construcción, el boom de la arquitectura mexicana, que también se construyeron edificios muy bonitos, no lo vamos a negar tampoco, pero que en un momento dado entraron ahí lo habitual de la corrupción de todos los sectores, tanto de los sectores privados como de los sectores públicos de gobierno, para poder hacer edificios de más de 5 pisos, de 6, 7 pisos, unidades habitacionales enormes, carísimas, ¿no? Porque ya vas a vivir en la Condesa, la empezaron a supercotizar, llega la pandemia, llegan los nómadas digitales, ven en esto como una oportunidad maravillosa para vivir en un país con un gran clima, con gente acogedora, amable, precios muy baratos y lo toman, obviamente. O sea, es una manera también de, si tú quieres, de promocionar la ciudad, porque aparte de estos nómadas digitales llegó mucho turismo también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas aristas, hay muchos tipos de ópticas por donde lo puedas ver. O sea, yo no estoy de acuerdo obviamente con León Krause, que vive aquí en la Condesa y que dice que a raíz de la gentrificación o a raíz de todo esto mejoró. O sea, no es que haya mejorado porque hay mucha gente que desplazaron. Al haber gente desplazada por estos edificios, digo, estas constructoras, estos oligarcas, al haber este tipo de gentrificación mala onda, porque fue muy mala onda, fue muy aprovechado, o sea, fueron muy aprovechados con toda esa gente que finalmente echaron de aquí, pues obviamente esa gente está muy enojada y muy resentida. No le debieron de haber hecho así. Deberían haberle dado a esa gente la oportunidad de quedarse o la oportunidad de vivir en otro lado o de quedarse con esas rentas y también hacer otro, no sé, una cuestión de menos voraz de ganar más dinero para no gentrificar. Pero no se dieron cuenta y no le dieron importancia a la gente, pues la gente les vale un comino, lo único que les importa, como cualquier capitalista emprendedor de negocios, pues es ganar mucho dinero, ¿no? Capitalismo voraz, rampante, terrible, neoliberalismo, sí, pero nunca tuvo un límite. Hoy que le están poniendo un límite, que muy buenamente el gobierno le está poniendo un límite verdaderamente que muy racional y muy justo, evidentemente, pues mucha gente se para de pestañas, pero como tú dijiste al principio, ¿qué es el sándwich en donde estábamos? El sándwich, nosotros somos la mitad del sándwich. La clase media que emprendimos los choferes de Uber, todo el mundo, los repartidores también, nosotros, pequeños empresarios que usamos esto como un medio para poder sobrevivir, yo como artista, en lo personal, estamos muy temerosos porque la ley que se lanzó de regulación el año pasado estuvo maravillosa. Bendita sea la hora para todos nosotros en la que pagamos impuestos por Airbnb, en la que no, o sea, podemos ser empresarios con todas las obligaciones fiscales que tenemos que tener. Igual la plataforma paga impuestos, todas las plataformas pagan impuestos. Ahora, vimos hoy como Claudio Sheinbaum dijo en la mañanera, 1 millón de personas se han afiliado al seguro con las plataformas de servicios de entrega. ¡Qué maravilla! Nos están poniendo a trabajar la cuestión económica y la cuestión de seguridad social. Evidentemente, todo eso está muy bien. El problema es, otra vez, con los aborazados, que nos enteramos, por ejemplo, ahí en la reunión que tuvimos hace 2 días en el Bella Época, pues ahí en la Rosario Castellanos, con las autoridades del gobierno de la ciudad, de los diputados, que nos clarificaron de una manera sensacional. Vimos su sensatez absoluta, su comprensión y sobre todo su punto de vista muy social. A mí me encantó ir a esa reunión, haberles expuesto esto que te estoy exponiendo a ti. Y cuando exponen,
que precisamente lo que quieren es que no haya gente como muchas transnacionales, muchas compañías que tienen 200 departamentos en Airbnb. O sea, más de 200 departamentos, tener más de 200 departamentos, eso ya no debe entrar en las plataformas. O sea, Airbnb debe rehusar y tiene que haber una regla en la Ciudad de México que se debe impedir que una persona tenga 200. No, 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 no 5, 6, 7, porque finalmente cuando no estás acaparando, cuando no estás desplazando a nadie, se tiene que comprobar, yo se los dije, señores diputados, el haber pasado una ley, como se pasó la ley que el capítulo que Martí Batres promovió para antes de salir, que yo aprecio mucho a Martí, pero yo no sé por qué lo hicieron, no sé por qué lo hizo, de tratar de regular que solamente el 50% de las noches sean posibles para cualquier anfitrión, pues imagínate, nos van a dar en la torre, porque yo no puedo ganar la mitad de lo que gano al año, porque si no, no le pago a mi gente. Pero bueno, el caso mío es particular como el de otros, pero no el de las transnacionales, no el de los oligarcas. Entonces, les dije, van a tener que revisar caso por caso y no cortar a todos con la misma tijera, porque no se puede, porque no es igual una señora que renta su cuarto de la casa o yo que tengo 5 familias que mantener, ¿no? Con esto del Airbnb, comparado con 200 departamentos, obviamente. Entonces, un diputado, Roberto, de veras que nos cayó a todos, le aplaudimos a rabiar porque dijo, es que no se puede permitir que las compañías tengan 200 apartamentos, se va a impedir que toda esa gente se tiene que regular, que esta gente, que estos empresarios no tengan tantos departamentos, pues, ¿no? Y sino que se den de alta en otra plataforma o más bien en una compañía donde renta a corto plazo. Otra cosa también, y que es bien importante señalar, mi querido Jesús, es que nosotros, porque mira, los hoteleros están un poco así con las plataformas como Airbnb. La cuestión es que las plataformas no estamos compitiendo con los hoteles. Los hoteles que están por aquí, que no son de paso, obviamente, ¿no? Que eso sí te cobran muy barato, pero no te puedes quedar más de 5 horas, ¿no? Bueno, los hoteles normales por acá, los hoteles boutique o los hoteles como los business class, no te cobran menos de 1,200, 1,500 pesos. Y un hotel boutique ya te cobra 3,000, 6,000 pesos la noche. Nosotros cobramos de 500 a 800, 900 pesos por noche. Y eso hace precisamente que el turismo que tenemos sea un turismo de clase media baja, estadounidense, canadiense, europeo, que no puede pagar tampoco un hotel de 3,000 pesos o 2,000 pesos la noche porque no tiene para eso. ¿Me entiendes? Entonces se captan otro tipo de turistas, otro tipo de turismo que no va a pagar 10,000 pesos en el Four Seasons aquí en Reforma, ¿me entiendes? O en el Ritz tampoco. Ese es otro turismo, no tiene nada que ver. Entonces, la Ciudad de México se ha diversificado mucho en su turismo y obviamente los nómadas digitales que vienen aquí y que se van a quedar por más de 3 meses, sí tienen que ver que se les rente de otra forma, pagando impuestos, obviamente, ¿no? Y que estén en su situación legal para que no tengan nada que ver con el turismo ocasional eventual que viene por 3, 4, 5 días a la Ciudad de México. Son muchos factores. Mira, yo ya aprendí mucho de esto y no puedes cortar a todos con la misma tijera y decir, no, estos desgraciados de Airbnb gentrifican. Y por culpa de Airbnb se echó a 200 familias. Y malditos los extranjeros que vienen aquí. Y no, 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 espérense tantito, porque los extranjeros también en un momento dado hacen y aprovechan mucho esta ciudad como una plataforma turística para sus viajes, de que se van a Oaxaca, se van a Yucatán, se van a Campeche, se van a Chiapas. Y hay muchos emprendedores también que les hacen viajes a Iztapalapa, al cablebús de Iztapalapa, al cablebús de Los Pinos. O sea, están dando un montón de trabajo a mucha gente que trabaja en el turismo, no nada más es el Airbnb, no es eso. Lo bueno del gobierno de Clara Brugada es que va a empezar a hacer unidades habitacionales, plataformas de generación de vivienda para
en toda la ciudad, para gente que finalmente lo pueda pagar a precios asequibles. Eso es maravilloso el gobierno de Clara Brugada, así como es maravilloso la intuición o la profundidad que tiene el mensaje de que finalmente esta ciudad tiene que ser habitable para todos, tiene que ser además una ciudad amigable a la ecología, aprovechando los recursos del agua, que finalmente nosotros también decimos, oye, pero bueno, ok, pero ¿por qué dejaron construir unidades habitacionales tan grandes en todas las colonias, el cártel inmobiliario de la Benito Juárez? ¿Cómo, de dónde van a sacar el agua, no? Mítica, por ejemplo, que es una cosa verdaderamente aberrante en cuanto a ecología, ¿no? ¿De dónde van a sacar? O sea, ahí hay un gran desplazamiento también. Y no nada más, fíjate, se me está ocurriendo ahorita, no nada más de personas, sino de recursos naturales para las personas, el agua para las personas. Eso es gentrificación también. Claro. Sí, me quedo Horacio. Oye, pues yo te quiero agradecer mucho este testimonio, este punto de vista de lo que me preguntabas. No, en realidad nunca fueron zonas inseguras después del sismo. Yo crecí precisamente unas cuadras de donde estabas tú, en todo lo que era el hipódromo. Y sí, obviamente el sismo tuvo un impacto, ¿no? Como tuvo en toda la ciudad, en zonas como estas, en la Condesa, en la Roma, pero nunca fueron zonas dejadas de la mano de Dios, ni inseguras, ni que salieras. Yo crecí, te lo digo desde pequeño, ahora sí que valga la redundancia, ahí crecí y nunca vimos situaciones realmente peligrosas ni nada por el estilo. Había mucha comunidad vecinal, esa es la realidad de las cosas, mucha comunidad vecinal, había mucha gente que sí, como bien dices, ha sido desplazada de manera injusta y de manera brutal por estas grandes compañías. Y yo creo que esa es a final de cuentas la crítica que se hace cuando se habla realmente del Airbnb o BlackRock o me falta el otro Booking, Blue Ground, todos esos grupos. Cuando hablamos, como bien lo especificaste, de una empresa que tiene 200 departamentos, y a mí mismo te lo digo ahorita, el edificio donde yo tuve la enorme fortuna de crecer, eres un departamento que tenía 32, un edificio que tenía 32 departamentos. De esos 32 departamentos, en este momento, 26 son de Airbnb. Son de un solo dueño, ¿eh? O sea, no de uno, de dos dueños, de dos dueños. Pero Eso esa es es. la gran diferencia y por eso me interesaba mucho platicar contigo y que tú expusieras esa opinión. Que esa es la gran diferencia entre los que tienen esa vorágine, esa voracidad, perdón, y hacen ese daño, y los que tienen un departamento y lo manejan de otra manera completamente distinta y que además no es algo nuevo, porque ahorita lo situaste bien y coincido. Esto de que tú, por ejemplo, yo tenía una vecina que ella rentaba su departamento ahí, era su departamento, y de eso se ayudaba a la señora, y la señora llegaba, cobraba, saludaba a todos, se iba a su otra casita, y listo, y de eso vivía la señora y vivió hasta el día de su muerte. Entonces, eso siempre ha existido desde los 80, 90, bueno, 50, 70, hay que ver las películas, tú lo sabes mejor que yo, artista, las películas del centro donde rentaban sus departamentos, todo eso. Y por eso es tan importante diferenciarlo, ¿no? Diferenciar a los que son esas empresas grandotas que están haciendo todo ese daño. Y qué bueno que haya voces como la tuya que expresan el otro lado de la moneda también y que están siendo escuchadas por las autoridades, que me parece que eso es algo determinante, querido. Claro, claro que sí. Y tú me acabas de decir algo bien importante ahorita que también tenemos que tomar en cuenta. Cuando tú vivías aquí, había una gran vida vecinal. Bueno, sigue habiendo esa vida vecinal. Yo estoy en muchos grupos de vecinos donde nos cuidamos, donde cuidamos la integridad de la zona, donde denunciamos tantos baches que hay, bueno, pues ya sabemos, Alessandra Rojo de la Vega en vez de quitar estatuas de criminales comunistas, como dice ella, según ella, ¿no? Imagínate qué carencia de conocer la historia, ¿verdad? Qué poca sensibilidad. Deberían de arreglar los baches que hay aquí en la colonia o alumbrar la avenida Amsterdam, es una de las más bellas que está bastante oscura, ¿no? En fin, mira, ¿qué te puedo decir? Que no sepas, pero una cosa quiero que constate aquí en tu programa, hay mucha vida vecinal. En la Roma Norte, donde estoy también en varios chats de seguridad, chats de no sé qué, y gente como Leonor Otegui, que es una estupenda diputada, nos está acogiendo y ayudando en miles de soluciones, una persona de veras de primera. Mira, los diputados que tenemos ahora en el Congreso de Ciudad de México son de primera, y me consta, los oí hablar, oí exponer a cada uno su punto de vista, y veo accionar a Leonor Otegui, que es nuestra diputada aquí de esta sección. En mejores manos no podemos estar.
no puede, en verdad, y nosotros los vecinos cuidamos mucho la integridad de la zona. Por ejemplo, estamos muy en contra de que se construyan antros en zonas habitacionales donde hay niños chiquitos, porque estos antros en la noche con la venta de alcohol no es, o sea, yo no es que satanice el alcohol porque yo no tomo, pues soy alérgico, pero no es satanizar el alcohol, es que la gente con alcohol cambia mucho su conducta, sobre todo cuando le entra la euforia en la noche y sale de un antro y empieza a hacer ruido, escándalo, escandalera, se ponen muy mal a veces y obviamente no dejan dormir a los habitantes de una zona habitacional. Entonces eso se tiene que poner muy, muy bien regulado. O sea, todo tiene que tener, mi querido Jesús, una regulación absolutamente racional, absolutamente no represiva y absolutamente tolerante, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una alimentación saludable, lo que sea. Entonces, yo estoy muy con este gobierno, en verdad, o sea, sí estoy contento con las reuniones que se están teniendo ahorita con el bando uno de Clara Brugada, con toda esta situación, pero esperemos que también los más radicales que protestan, obviamente yo estaría también protestando contra la gentrificación, pero que no haya agresiones. Cuando hay agresiones a museos como lo hubo en el MOAC de la UNAM o en la librería Julio Torri de la UNAM, o cuando hay este tipo de acciones contra los negocios que son franquicias gringas, pero manejadas por mexicanos, por dueños mexicanos, no, 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 o sea, eso es muy injusto porque finalmente no es la cuestión, no es la cuestión maldecir a un estadounidense o a un canadiense por querer venir a vivir aquí, porque hay muchos mexicanos que viven en Nueva York o en Chicago que están estudiando, entonces a ellos también hay que agredirlos. Digo, el gobierno de Estados Unidos sí los agrede, pero finalmente no hay por qué agredir a nadie. Pues, ¿no? No hay por qué agredir a los trabajadores migrantes en Estados Unidos que tanto hacen por México, no hay por qué agredir a nadie. Y eso es lo que a mí en verdad me pone los pelos de punta, los nervios de punta y creo que debería poner un alto a esto, porque se debería poner un alto a esto, porque por mucho que no se quiera reprimir una marcha, si hay este tipo de cuestiones, sí, sí se debería en un momento dado poner un poco más de peso en la cuestión, no de la represión, no es represión, es justicia, para que a mí como ciudadano no me impidan por una quema de libros en la librería Julio Torri, no me impidan ir a comprar un libro que yo quería comprar y que ya quemaron, ¿verdad? Estás coartando la libertad de un ciudadano finalmente, ¿no? De irte a tomar un café donde se te dé la gana sin querer, sin sentirte agredido. Y que Horacio Franco, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias, querido Jesús, y estoy siempre a la orden.